Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Ayala. Bueno, voy a continuar con el tercer video de lo que es la línea del tiempo del GATT a lo que hoy en día conocemos como la OMC. Nada más haciendo un pequeño preámbulo. Este video quiero enfocarme en estos 9 puntos, que es lo que es la primera ronda de negociación hasta la novena ronda de negociación, para ir entendiendo la evolución de lo que hoy es el sistema económico comercial en todo el mundo y cómo se norma principalmente, pero también haciendo un pequeño preámbulo, nada más recordando que la OMC nace por medidas que se adoptan entre todos bueno, no todos los países, entre los miembros fundadores, para constituir un marco que beneficiara a el comercio entre los países. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hubo una crisis entre la primera y la segunda en ese conocido como mundo entre guerras, porque la mayoría de los países adoptaron políticas proteccionistas, lo que frenó el comercio mundial y afectó a las economías. Entonces, para que esto no ocurriera, tras lo que hoy conocemos como Bretton Woods, se adoptan medidas para que el comercio internacional pudiera hacerse de mejor manera y no hubiera una crisis como la que hubo en la década de los 20 y 30, sino que realmente pues pudiera reconstruirse el mundo, y toda la capacidad productiva de una mejor manera. Se adoptaron distintas medidas y una fue la que terminó generando la OMC, que primero fue el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles, y Comercio. Y este funciona a través de rondas de negociación, en la que es una negociación en la que los países involucrados se sientan y discuten los temas y llegan a acuerdos. Entonces, son negociaciones multilaterales, porque todos los miembros tienen que estar de acuerdo para que se pueda proceder. Entonces, la primera de estas rondas fue la ronda de Ginebra. Esta fue en Suiza en 1947. Esta ronda es la primera una vez que inicia el GATT. Se toman medidas en lo referente a aranceles y se establecen los principios básicos, que es la no discriminación, es decir, que va a haber un trato igualitario para todos los miembros, y se negoció una reducción de aranceles en 45.000 líneas tarifarias entre los 23 países miembros que fueron los fundadores. La segunda ronda de negociación, que es la ronda de Annecy, Francia, en 1949. Aquí hay temas arancelarios, eh, principalmente. De hecho, los primeros 20 años se enfocan en aranceles y se negocian entre las 13 partes contratantes, es decir, los 13 miembros, un intercambio de 5.000 concesiones arancelarias. Y tuvo un periodo que fue el tercero, en el que se enfocaron en la adhesión de 10 países nuevos. Y luego, la tercera ronda de Turquía en Inglaterra en 1950 y 1951 igual se enfocaron en aranceles. Aquí se negoció 38 partes contratantes, es decir, entre 38 países, un intercambio de 8.700 concesiones arancelarias. Esto representa un 25% respecto a 1948, que es cuando comienza todo esto. En la quinta sesión, Estados Unidos indica que la Carta de la OIC no se someterá nuevamente a su Congreso, por lo que la OIC no, o sea, no sale como tal, y ahí es donde realmente se dan cuenta que no va a existir. Luego, la ronda de Ginebra, Suiza, en 1956 también, los temas son aranceles. Aquí se logran reducciones arancelarias por valor de 2.500 millones de dólares y se inaugura por primera vez el curso de política comercial del GATT para funcionarios de los países en desarrollo. La quinta reunión, que es la ronda de Ginebra de 1960 a 1961, que también se conoce como ronda de Dillon, igual se enfocó en aranceles, pero aquí hay ajustes arancelarios porque se crea la CEE, que es la Comunidad Económica Europea, y hay un logro que es 4.400 concesiones arancelarias que representan 4.900 millones de dólares en intercambios comerciales. Pero realmente la que empezó a hacer mayores aportes es la siguiente, que es la sexta ronda, la ronda en Ginebra, que se conoce como la ronda de Kennedy, en 1964 a 1967. Aquí, aparte de manejar temas de aranceles, también se tomaron medidas de antidumping. Eh, Como veíamos, antidumping básicamente es cuando una empresa vende un precio más bajo en un mercado donde exporta, a comparación de su precio nacional, en su mercado nacional, perdón. En el mercado nacional vende a X cantidad, pero en el momento en el que exporta a otro mercado vende a un precio más de bajo. Eso se puede considerar antidumping y es una competencia desleal.
Entonces, aquí es donde se empiezan a tomar medidas para contrarrestar esos efectos. Y lo que se negocia es una primera reducción general de aranceles a productos no industriales. Esta primera reducción general a lo que se refiere es de que ya no se va a hacer producto por producto toda la negociación, sino aquí ya se menciona más a productos manufacturados. Y los resultados de las concesiones se estiman en 40.000 millones de dólares. Y también se concluyen acuerdos separados sobre los cereales, productos químicos y lo que les mencionaba del código antidumping. Luego, la séptima ronda en Ginebra se conoce como la Ronda de Tokio. Esta ocurre en 1973 a 1979 y aquí se empiezan a tocar otros temas. Se toca por primera vez medidas no arancelarias, porque recordemos que aparte de los aranceles, una medida en la que los países pueden regular su comercio y proteger su industria interna es por restricciones que pueden poner en aduanas simplemente. Este, y bueno, otras medidas también. Aparte, aquí hay que entender que aquí ya crece el número de participantes, es por la primera vez en la que se logran más de 100 miembros. Esta ronda de negociación se realiza con 102 países que están participando activamente y aquí se logra una reducción del arancel medio para manufacturas. Aquí ya baja del 7 al 4,7% y se concluyeron acuerdos en esferas como subsidios y obstáculos técnicos al comercio. También entra en vigor el acuerdo de multifibras. Y aquí es donde inicia realmente toda la plática y se dan cuenta, o más bien se sientan las bases para que se extienda el sistema GATT y evolucione. Esto se va a concretar en la siguiente ronda de negociación, que es la ronda de Uruguay. Este es de 1986 a 1994. Inicia en Uruguay, pero tienen siguientes reuniones en lo que es Ginebra y aquí ya se manejan más temas. Aparte de aranceles y medidas no arancelarias, normas, servicios, se agrega lo que es servicios precisamente, propiedad intelectual, solución de diferencias, textiles, agricultura y aquí se da la creación de la OMC. Aquí ya participan 123 países y aquí lo que se logra a final de cuentas es inclusión de servicios, propiedad intelectual, que es la ADPIC, reducción de aranceles, aumento de consolidaciones. Recordemos que las consolidaciones es cuando son acuerdos en los que se reducen el nivel arancelario o la tasa y los países se comprometen a no exceder esa tasa para que se pueda favorecer el comercio entre todos, básicamente. También están las partes de las reformas agrícolas y las subvenciones. Y esta ronda de negociación termina con la firma en el Tratado de Marrakech y se da la creación de lo que es la OMC, que empieza a operar en 1995 y sustituye a lo que anteriormente era el GATT. Y una vez que ya inicia a operar con la OMC, la primera ronda de negociación es la reunión de Doha. Es la novena históricamente, pero es la primera bajo la OMC. Eh, ya aquí comienza con 148 miembros, ya es muchísimo más que la primera ronda. Y aquí algo importante es que hay una agenda de desarrollo en la que se enfoca en agricultura, acceso a mercado para productos no agrícolas, servicio y facilitación de comercio. Aquí el programa ya tiene 21 temas y las negociaciones están enfocadas en incluir a países en vías de desarrollo. Y aquí quiero enfocarme un poco más porque es la más reciente. Aquí las principales esferas de negociación fueron la agricultura, el acceso a los mercados para productos no agrícolas, servicios, propiedad intelectual, comercio y desarrollo, comercio y medio ambiente, facilitación del comercio, normas de la OMC, entendimiento sobre la solución de diferencias, entre otros. Por ejemplo, aquí que no he mencionado tanto nada, recordemos brevemente que la solución de diferencias es cuando hay disputas, y la OMC actúa como intermediario, pero hay reglas y estatutos que se deben de cumplir pues para poder dar una resolución más favorable para las partes que estén apelando y que estén involucradas en alguna disputa. Y esta ronda no ha concluido, o más bien se estancó, pero aquí quise mencionar algunos de los puntos más importantes. Por ejemplo, en Doha 2001 es cuando se lanza el programa de Doha para el desarrollo. En Cancún 2003 hay un examen ministerial de mitad del periodo, pero no hay acuerdo, fue un fracaso. En Ginebra 2004 se logra un acuerdo sobre el marco
Y ya a partir de ahí, de 2004 a 2013, básicamente no hay avances. Hay muchísimo, se quedaron rezagadas y no hay avances notables. Hasta en 2013, en Bali, se promueve lo que es el paquete Bali 2013, que lo que hace es una facilitación de comercio y normas de seguridad alimentarias para países en desarrollo. Y por último, el paquete Nairobi 2015. Pero fue realmente lo último. Ya van 10 años en los que no hay negociaciones activas. Hay un estancamiento y esto se debe a varias cosas. Hay acuerdos comerciales regionales y bilaterales que las personas, bueno, los países han adoptado como alternativa, dado que el comercio ha sido muy complejo por todo el crecimiento que ha tenido y las naciones han preferido tener acuerdos bilaterales que son más fáciles de negociar que un acuerdo en el que todo el mundo esté de acuerdo en todo el mundo. Y para concluir, alguna de las cosas que quiero hacer énfasis es que el mayor logro que tuvo el GATT fue el crecimiento del mercado mundial gracias a la reducción de aranceles. También la evolución del comercio mundial requirió que el GATT evolucionara porque fue aumentando la complejidad y el tamaño del mismo. También la Ronda de Uruguay transformó el sistema provisional del GATT a un sistema permanente con la MC, porque ahora ya tuvo una base institucional más fuerte y estuvo jurídicamente más protegido. También el estancamiento de las negociaciones multilaterales pone de manifiesto el estancamiento de la Ronda de Doha en un contexto donde ya hay globalización y reestructuración. Las naciones han optado por acuerdos comerciales regionales o bilaterales, por ejemplo, el TEMEC o la Alianza del Pacífico. Y es que esto vuelve a lo mismo. Hoy en día es más fácil poder negociar con uno o dos países que con todos los países que integran la OMC, porque son más de 150 países. Ha evolucionado muchísimo y cada país tiene circunstancias distintas. Hay países que están industrializados, hay países que apenas están industrializando y hay países en vía de industrialización o en vías de desarrollo. Entonces todos tienen necesidades diferentes y no puede competir un país que está apenas desarrollándose con tecnología rezagada con un país que es potencia y que aparte tiene subvenciones, por lo que puede comercializar a un costo más competitivo que un país que está en desventaja. Entonces, hoy en día sí se tienen que hacer muchas mejoras para que puedan coincidir tanto países en vía de desarrollo como los países que están rezagados, para que pueda haber un acuerdo general, pero también la evolución del comercio mundial se puede ver en los bloques. Por ejemplo, el TEMEC no solamente se hace aquí en América, también, por ejemplo, en Europa, con la Unión Europea. Es más fácil, y aunque es más complicado, bueno, es más fácil que entre los mismos países de la Unión Europea lleguen a acuerdos, que toda la Unión Europea llegue a un acuerdo con el resto del mundo. Entonces, dado a que esto es algo que se está fragmentando en un mundo en el que ya hay personas que dicen que es una post-globalización y se está reestructurando la economía, también la OMS va a tener que reestructurarse para que pueda seguir orquestando el comercio a nivel mundial. Bueno, esa es mi participación y con esto concluyo.